cerámica en Sevilla es un referente arquitectónico, ya que podemos encontrar una decoración exquisita que la hacen diferente en color y en todo. Es como pasear por un museo al aire libre. Pues nuestro taller artesanal de cerámica nació ni más ni menos que por el amor al arte, a las artes aplicadas, y por la inquietud de no perder la tradición cerámica sevillana, que desgraciadamente por la industrialización que se iba haciendo poco a poco y la exportación la íbamos perdiendo. Entonces nuestra exclusividad y lo que nos caracteriza es no perder la cerámica artesanal y ofrecerle al cliente todo lo que no puede encontrar en las tiendas. La decoración lineal y el color y el diseño la podemos encajar en el arte árabe, y el romanticismo y la delicadeza del Renacimiento y el barroco en la italiana. El taller nuestro de cerámica artesanal pues se compone mínimamente de 2 personas, 2 mujeres, que se encontraron en este largo recorrido por su amor por el arte y las artes aplicadas, y ya llevamos pues trabajando codo a codo pues 16 años juntas, que se dice pronto. La cuerda seca consiste en pasar al barro un diseño, y ese diseño se perfila con una grasa, puede ser lápiz o puede ser un aceite teñido, que normalmente va teñido de negro con un óxido. Después en ese diseño se va metiendo los esmaltes de colores, y esta grasa impide que los colores se mezclen entre ellos. Una vez que sale del horno, está ya el diseño con el colorido cada uno en su lugar. Yo me encargo del diseño previo sobre el papel de la pieza, el soporte a decorar, sea un plato, un zócalo de azulejos o cualquier pieza de bulto redondo, y luego pues me dedico al tema de pintar a pincel. Ella trabaja la técnica de la cuerda seca y yo trabajo el revestimiento en decoración con pincel. Diseñado sobre el papel la decoración a realizar, pues se pasa a elaborar una técnica que se llama el estarcido, que se proyecta prácticamente la imagen entera sobre el soporte a decorar. Una vez perfilada la pieza, pasamos a la decoración de dicho diseño con los colores previamente seleccionados. Hay que comentar que la complejidad de la cerámica es que estamos trabajando con una paleta de color que no es la definitiva. Esos colores se desarrollan una vez pasados por el horno. Y otra especialidad es el bajo relieve, que es como una imitación a las yeserías árabes. Lo que se hace es coger una pella de barro fresca, se hace un azulejo, y una vez que ya está el diseño pasado al barro fresco, se va ahuecando, quitando el barro que no queremos que esté para que resalte el diseño. Y una vez que está el barro pasado por el horno, entonces empieza la decoración. También tenemos una parte muy exquisita que es la restauración. Nosotros, con un trabajo muy minucioso y muy delicado, nos dedicamos a recomponer esa cerámica, restaurar esa cerámica para volver a darle el esplendor que tenía en su día. Ofrecemos lo que el cliente nos pide con diseño y estudio de colores previos y formas, y por supuesto una gama muy amplia de artículos decorativos de nuestra propia cosecha, digamos. Por supuesto, hacemos una cerámica a la carta.